Bueno, hola, buenos días. Si os parece, nos sentamos y empezamos para que todo vaya puntual. Mi nombre es Inés Leal, soy arquitecto y directora del Portal Construible. Somos los que estamos organizando la jornada Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Soluciones Constructivas e Innovadoras. Tenemos el honor de tener aquí a José Antonio Granero, que es decano del colegio. Muchos de vosotros lo conoceréis, que bueno, pues os va a dar la bienvenida y luego ya empezaremos con la jornada. Muchas gracias, Inés. Buenos días a todos. Lo primero, daros la bienvenida a quienes no conocierais este espacio que acabamos de inaugurar, la sede, que quiere ser la sede no solo de los arquitectos, sino de todos los que tenemos que ver o tienen que ver con la actividad relacionada con la ciudad, con el territorio, que somos muchos y no solo los arquitectos. Para nosotros es un placer que se generen actividades en todo este conjunto, en el que hemos respondido a un reto que nos lanzó el Ayuntamiento a los arquitectos hace 6 años, en una herida en el centro de la ciudad, para recuperar un espacio urbano para los ciudadanos, pero además ese espacio para generar actividad. De manera que aquí estaremos generando actividades relacionadas con la cultura, con la sociedad y con lo que he dicho antes, todo lo relacionado con nuestra actividad. De manera que hoy espero que aquí estemos no solo arquitectos, sino constructores, promotores y otros técnicos relacionados. Se van a producir actos como este de carácter técnico, en el que yo quiero agradecer al Portal Construible, del Grupo Tecmarred, a las empresas patrocinadoras y a todos los ponentes. Pero, como os decía, no va a ser solo eso. Queremos que sea un foco de actividad permanente. Os queremos invitar a todos a que participéis en todos esos eventos, en todos esos actos, y que todas las iniciativas que queráis proponer, evidentemente, este es un espacio de los colegiados de Madrid, pero que queremos abrirlo absolutamente a la sociedad y a las empresas, a los profesionales y a la Administración. Yo creo que lo fundamental es en este momento dar la palabra ya a que comience esta jornada que tiene que ver además con uno de los grandes retos que tenemos en este momento y que tiene que ver evidentemente con la sostenibilidad, con la eficiencia energética desde todos los puntos de vista, pero sobre todo en este caso desde las innovaciones en lo que tiene que ver con los materiales de construcción. Gracias a todos, gracias de nuevo a los organizadores y yo no tengo más que dar la palabra ya a vosotros para que comencéis. Muchísimas gracias. Bueno, pues aunque tenéis el programa, os voy a contar un poquito cómo vamos a organizar hoy la jornada. Se va a dividir en 2 partes. A las 11 tendremos un café que durará más o menos media hora. Tenemos muchas ponencias. Pedirles a los ponentes que por favor cumplan tiempos y bueno, en principio si tenéis alguna pregunta después de cada intervención pues se os atenderá, pero también es verdad que al final tendremos una mesa redonda en la que estarán sentados todos los ponentes que han participado en la jornada y bueno, que espero que sea activa y que participéis y nada, que os sea útil la jornada. Y le voy a dar la palabra a Pilar Pereda. Pilar Pereda es secretario de la Junta de Gobierno del Colegio de Arquitectos, pero además es una de las mayores expertas que hay, desde mi punto de vista, en España sobre eficiencia energética y calificación. Le agradecemos mucho que esté hoy aquí con nosotros. Y bueno, pues sin más, Pilar, si quieres comenzar. Pues muchas gracias, Inés. Muchas gracias por haberme invitado a poder inaugurar este salón de actos que todavía no había tenido el placer de estar aquí arriba. Es un poco peligroso con esto abierto porque cuando se aburran van a darse todos la vuelta a ver el jardín, que es mucho más interesante seguro. Pero bueno, voy a intentar que no se aburran. Yo quería hablar un poco, para centrar la jornada, sobre el marco de la calificación y la eficiencia energética. Es una presentación muy general, pero realmente lo que quería era justamente eso, centrar un poco estos aspectos. Todos somos conscientes ahora mismo de que hay una demanda social de calidad importante. O sea, nadie va a comprarse un electrodoméstico que no mire, además de que es un motor inverter y que tiene 3 estrellas y no sé qué, además que tiene una letra que le indica lo eficiente que es. De hecho, los comercios ya y las asociaciones de consumidores lo están vendiendo. Con mucho más motivo, esto lo deberíamos de llevar a los edificios, porque
además de que un electrodoméstico tiene una vida útil muy corta y un edificio tiene una vida útil súper larga, además los edificios es donde nosotros desarrollamos toda nuestra actividad, es donde vivimos, donde trabajamos, donde estudiamos, donde los lugares de ocio, donde vamos al gimnasio, al cine, a comprar. Entonces, con mucho más motivo para que esos edificios tengan un nivel de calidad elevado. Y dentro del nivel de calidad también está el ser eficientes energéticamente, el que ese nivel de calidad lo consigamos intentando consumir la menor energía posible. Los antecedentes de la calificación energética son la Directiva 2002/91, la EPBD que llamábamos, y que ha sido sustituida por la Directiva 2010/31, de la que luego va a hablar un poquito Inés Leal, que relativa a la eficiencia energética de los edificios y que ya ha entrado en vigor el 1 de febrero de este año. ¿Cómo se ha traspuesto a la reglamentación española la Directiva EPBD, la del 2002? Se ha traspuesto a través del Código Técnico y dentro del Código Técnico de dos grandes capítulos: la limitación de la demanda, tratado en la H1, es decir, que no se me escape el calor o que no me entre el calor, la regulación de eso a través de la envolvente del edificio, la limitación de la demanda, y la instalación térmica, que aunque se ha desarrollado en el Real Decreto 1027, en el RITE, realmente está incluida como H2 dentro del Código Técnico. Dentro del RITE tiene tres partes: seguridad, eficiencia energética y calidad del aire interior. Realmente es la eficiencia energética la que está más directamente relacionada con la directiva EPBD. En la tercera pata de la transposición de la directiva es el Real Decreto 47/2007. Evidentemente, toda esta reglamentación que ha traspuesto a la directiva del 2002 tendrá que ser revisada para adaptarse a la directiva nueva del 2010. Hay otras dos directivas, la de energías renovables, la 2009/28, que regula justamente el tema de energías renovables, y luego está la de diseño ecológico de los productos. La directiva de energías renovables, la 2009/28, tiene el objetivo global vinculante del 20-20-20 que llamamos, es decir, conseguir un 20% como cuota de energía generada a partir de fuentes renovables. Lo que a mí me parece más interesante de esta Directiva 2009 es que regula los criterios de sostenibilidad ambiental para los biocarburantes y otros biolíquidos. Pues claro, lo de los huertos está muy bien, pero que ahora los huertos de trigo, de maíz, los huertos, los olivos, todo esto desaparezca para tener unas plantaciones de biocarburantes, para generar biocarburantes y biolíquidos, no es nada sostenible ni nada recomendable, evidentemente. Es curioso algunos datos que se incluyen en un anexo de esta directiva, como es el que países como Bélgica o como el Reino Unido solamente tienen un 1,3% de su energía cubierta a partir de fuentes renovables. En el Reino Unido un 2,2%, en Bélgica un 0,9% en Luxemburgo. Van a llegar en el 2020 a un objetivo del 13%, del 11%, del 15%. Sin embargo, es curioso porque el Reino Unido, en otra directiva que luego os contaré, la 2006/32, en esa directiva el Reino Unido se propone llegar a alcanzar edificios de consumo casi cero en el 2012, lo cual, bueno, no se sabe muy bien cómo van a conseguir ese objetivo sin contar con fuentes renovables. Por otra parte, hay países como Suecia en el que ya tienen un 40%. Países como Suecia que tampoco tienen tantas posibilidades, pues tienen un 40%. Van a llegar a un 50% en el 2020. Letonia tiene un 35%, va a llegar a un 42%. El propio Portugal tiene un 20%, va a llegar a un 31%. ¿Cómo está España? Bueno, pues España estamos ahí. En el 2005 teníamos un 8,7% y sí es fácil llegar al objetivo del 20%. Y sí, yo creo que se va a conseguir e incluso seguro que se va a superar. No solo con la energía solar, con la energía geotérmica, con biomasa, con otros muchos tipos de energías renovables. Si nos fijamos en esto que estaba diciendo, el Real Decreto 47 solo afecta a edificios nuevos. ¿Qué ocurre con los edificios existentes? Bueno, pues los edificios existentes se ha tardado muchísimo tiempo
en conseguir que se cubriera ese nicho que quedaba de la calificación energética de los servicios existentes. Ahora os contaré un poco sobre ello. Ha salido muy descafeinado, pero bueno, todavía no ha salido el proyecto de Real Decreto, pero se va a firmar en breve. ¿Cuál es el objeto del Real Decreto 47, el de los edificios nuevos? Pues determinar la metodología de cálculo considerando aquellos factores que más incidencia tienen en el consumo de energía. Su finalidad, suministrar al comprador y al usuario lo mismo que en la lavadora. Suministrar al comprador y al usuario la información que le permita saber cuánto va a consumir su edificio, si es energéticamente eficiente o no, si va a tener la factura del combustible muy alta o no. Esas cosas le van a permitir. ¿Y mediante qué? Mediante el certificado de la eficiencia energética, que es la expresión del consumo de energía que se necesita para cubrir la demanda que tiene ese edificio en unas condiciones normales de funcionamiento y ocupación. Evidentemente, si hay una señora que tiene todo el día la ventana abierta, eso no lo va a poder, en invierno, eso no lo va a poder cubrir ese certificado. Es siempre considerando las condiciones normales de ocupación y funcionamiento. El de edificios existentes, ¿cuál es el objeto? Es la certificación de la eficiencia energética de los edificios que no eran objeto del Real Decreto 47. ¿Qué pretende? Promover edificios de alta eficiencia energética, pero solo, fijaros, ahí es donde os digo que está muy descafeinado, solo cuando sean objeto de compra, de venta o de arrendamiento. Es decir, no va a haber una auditoría de eficiencia energética como salió en el primer proyecto de Real Decreto que hubo, en el que se decía se da un plazo de 5 años, creo que era, para que todos los edificios pasen una auditoría de eficiencia energética y para conocer cómo está el parque que tenemos en nuestro territorio energéticamente. Eso no va a ocurrir. Solamente va a ser cuando se compren, vendan o en un contrato de arrendamiento. Bueno, en la venta, pues en la compraventa, bueno, el notario seguramente podría ser el encargado de pedirlo, pero desde luego en un arrendamiento dudo mucho que nadie vaya a andar pidiendo el certificado porque ni siquiera lo van a saber. El Real Decreto 47 se aplicaba a los edificios de nueva construcción, pero también se aplicaba a las modificaciones, reformas o rehabilitación de edificios de superficie útil mayor de 1.000 metros cuadrados en los que se renueve más del 25% del total de sus cerramientos. Bueno, esto cambia con la directiva. Esto cambia con la directiva nueva, con la 2010-31, en el cual se suprimen lo de los 1.000 metros y se define como reforma importante la renovación de un edificio cuando los costes totales de la renovación sean superiores al 25% del valor del edificio, excluyendo el valor del suelo. Y además, o cuando se renueve el 25% de la superficie de la envolvente. Los países miembros pueden elegir una u otra cosa. Claro, la de arriba es mucho más interesante porque estás obligando a muchos más edificios a tener que cumplir el Real Decreto de Calificación Energética. Y con esto, solamente suprimiendo el límite de los 1.000 metros cuadrados de aplicación en las reformas, se llega a incluir un 72% más de edificios, con lo cual es muchísimo más fácil que tengas que aplicar el Real Decreto 47, el de edificios nuevos, en un edificio que reformes, cosa que ahora se estaba haciendo en muy pocas ocasiones. ¿Cuándo no se aplicaba el Real Decreto de Calificación de edificios nuevos? En edificaciones que tuvieran que permanecer abiertos, en edificios monumentales. Cuidado, porque aquí también hay un error. En edificios y monumentos protegidos, pero solo cuando la intervención pueda alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto. Si no es así, sí se debe de aplicar el Real Decreto 47 de calificación, aunque realmente no se está aplicando. Pero solamente no es de aplicación cuando se puede alterar de forma importante el carácter o aspecto del edificio o monumento protegido. En los lugares de culto, porque realmente son edificios que se utilizan de una forma muy concreta, en cortos periodos de tiempo, y además suelen ser edificios con un volumen muy grande, que realmente aplicar ahí una eficiencia energética no sería rentable económicamente con el ahorro que podrías conseguir.
En esos edificios, por ejemplo, con sistemas radiantes que calientan en el momento y además directamente al cuerpo, es muchísimo más económico y al final más eficiente, por tanto. Las construcciones provisionales con un plazo previsto de menos de 2 años, los edificios industriales solo en aquella parte que no es residencial, es decir, en los edificios industriales y agrícolas, cuando estamos hablando del edificio de oficinas, también es de aplicación el Real Decreto 47. En los edificios aislados con menos de 50 metros cuadrados y en los edificios de sencillez técnica y de escasa entidad constructiva que se desarrollen en una sola planta y no afecten a la seguridad de las personas. El Real Decreto de edificios existentes, como veíamos, se aplica a todos los edificios que no dispongan de certificado de eficiencia energética según el Real Decreto de edificios nuevos, cuando sean objeto de contrato de compraventa o de arrendamiento. Y no se aplica, además de los supuestos que hemos dicho para el Real Decreto 47, tampoco se aplica para los edificios que se compren para ser demolidos, lógicamente, pero tampoco se aplica a los edificios de viviendas que sean objeto de un contrato de arrendamiento de un tiempo inferior a 4 meses al año. Edificios de playa, etcétera. Con todo esto, realmente se ha quedado absolutamente descafeinado. Eso que podía haber sido un nicho importante de trabajo, podía haber dado lugar a tener saber cómo está el parque de edificios que tiene España en nuestro territorio, se ha quedado en nada, porque realmente no se va a aplicar en casi ninguna ocasión. Bueno, la etiqueta de edificios existentes es la misma del de edificios nuevos. Va de la G de gasto hasta la A de ahorro. ¿De dónde se sacan los datos para cumplimentar la etiqueta? Bueno, pues en lo de edificios nuevos, en el Real Decreto 47, se sacan directamente de los resultados de Kallener o de los resultados de los procedimientos simplificados, de CES, de CERMA o de CE2. Directamente nos sale la energía anual que se consume en kilocalorías hora al año. También nos sale las emisiones de CO2 que tenemos anualmente. Todo eso se va sacando de la etiqueta, donde tenemos el edificio, como ya sabéis, prácticamente todos vosotros, comparando el edificio de referencia con el edificio objeto, es decir, el edificio que estoy certificando con un edificio que supuestamente cumple lo mínimo que requiere el código técnico. La calificación energética actualmente, según el Real Decreto 47, se obtiene a partir de las emisiones de CO2 que tiene nuestro edificio. Esas emisiones de CO2 se obtienen a partir del consumo que tiene el edificio por un coeficiente de paso. Ese coeficiente de paso es función del combustible que utilizo. El combustible que utilizo está certificado por el Ministerio. ¿Cuáles son sus emisiones? Si utilizo un gas natural, son más bajas. Si utilizo biomasa, por ejemplo, son neutras. Y si utilizo electricidad, pues son muy altas. ¿Qué ocurre? Que con esta forma de clasificar el edificio, la arquitectura tenía escasa relevancia en la mayoría de los casos. ¿Por qué? Porque tú tenías un edificio no eficiente energéticamente en cuanto a su envolvente, en el que no se hubiera tenido en cuenta ningún tipo de criterio de sostenibilidad, metías una biomasa y dependiendo de dónde estuvieras, tenías una A, como poco tenías una B. Intervenía también el consumo. El consumo es la demanda partido por el rendimiento. ¿La demanda de dónde viene? La demanda viene de nuestra envolvente. De las condiciones climáticas. No necesito la misma envolvente en Sevilla que en León, por ejemplo, o en Burgos. Y del uso. No necesito tampoco la misma climatización en un gimnasio que en un salón de actos donde está la gente sentada. El rendimiento depende del sistema de climatización. No es cierto, depende del sistema de climatización. Este es otro error que se comete normalmente. No es del sistema de climatización, es del sistema de climatización y del aislamiento que tenga todo aquel recorrido que lleva desde el sistema de donde se produce la climatización
hasta donde la estoy utilizando, hasta los terminales. Si todo eso no está bien aislado, por mucha caldera eficiente que pongamos, las pérdidas van a hacer que baje el rendimiento de la instalación muchísimo. Bueno, esto se conseguía a partir de los programas LEADER y CALENER, era el procedimiento general, o a partir de las opciones simplificadas. ¿Qué ocurre con la Directiva 2010-31? Que la Directiva 2010-31 no habla de emisiones de CO2, habla de edificios de consumo casi nulo, como os contará luego Inés, de consumo casi nulo. Es decir, ya no tengo coeficiente de paso, ya estoy hablando de consumo solo. Eso va a hacer que todo esto tenga que cambiar, todos estos procedimientos tendrán que cambiar. ¿Y qué estamos potenciando con todo esto? Estamos potenciando la arquitectura. Porque ahora ya un edificio, aunque el combustible no emita o emita poco, no va a poder llegar a tener una A si no hemos conseguido con la arquitectura bajar la demanda para que el consumo sea más bajo. Y eso es una cosa que a mí me parece muy interesante de la nueva directiva. Esta directiva, en cuanto a los edificios existentes, dice que los edificios tienen un largo ciclo de renovación. Entonces, es muy importante que desde el principio cumplan unas condiciones de eficiencia altas, porque tienen muy largo ciclo de renovación, no es como la lavadora, que nos dura 5 años. En la metodología de cálculo de la nueva directiva, además, incluye que hay que tener en cuenta, además de la utilización de energías renovables, los elementos pasivos de calefacción y refrigeración. Eso no se tenía en cuenta en la otra. El sombreado, tampoco, malamente. La iluminación natural y el diseño del edificio. El diseño del edificio. Eso es muy importante en la directiva. Potencia, otra vez, la arquitectura. La Directiva 2006-32, que os comentaba antes, es una directiva promulgada el 5 de abril del 2006 sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos. Bueno, si no se hubieran montado los numerillos, veríais que se le da un ciclo de vida medio al aislamiento de un edificio de 40 años, frente a, por ejemplo, la iluminación 16, las calderas 15. Fijaros la importancia que tiene la arquitectura. Esta Directiva 2006-32 se relaciona con la Directiva EPBD, con la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios, considerando que la certificación de conformidad con la Directiva 2002-91 es una auditoría equivalente a una auditoría energética realizada de acuerdo con la Directiva 2006-32. Volviendo a la calificación energética, el certificado tiene una validez de 10 años, tanto en un caso como en otro. Es el propietario el responsable de la renovación y el certificado debe ser suscrito por el proyectista del edificio, que no nos engañen, por el proyectista del edificio o del proyecto parcial de sus instalaciones térmicas, o, no deja muy claro, o. Y además tiene que estar incorporado al proyecto de ejecución. Es el certificado de eficiencia energética, podemos hacerle nosotros y deberíamos hacerle nosotros. De verdad, que es muy sencillo, que nadie conoce. Lo más importante para hacer la certificación energética es la envolvente y nadie la conoce mejor que nosotros. El proyecto de Real Decreto de Edificios Existentes dice que antes del 1 de enero del 2013, IDAE pondrá a disposición de todo el mundo un programa para obtener el resultado de la certificación energética del edificio. A partir de esa fecha es cuando se exigirá en los contratos de compraventa o arrendamiento. Hay 2 programas. No se ha hecho opción general, no hay un CALENER. Hay 2 programas que son el CE3, propuestos, el CE3 y el CEX. En lugar de CES con S, CEX con X. Uno lo ha hecho la Universidad de Sevilla,
la cátedra de AICIA, que son los mismos que han hecho LEADER, CALENER y CE2, y el otro lo ha hecho CENER en combinación con Miyavi, que son los mismos que han hecho CES. Son programas sencillos, por tanto, son programas simplificados de alguna manera, y está muy bien porque permiten, en función de lo que yo conozco del edificio que voy a certificar, optar por meter datos más concretos o simplemente optar por una opción en la que, mediante una parametrización de los edificios construidos en esa época, se ha llevado a cabo. El colegio ha participado tanto en ambos programas en la parte de prueba y, bueno, os puedo decir que son programas sencillos. Este corresponde al CE2. Como veis, pues hay un módulo 1 de entrada de datos, características del edificio, características constructivas y sistema de frío-calor. ¿Qué pasa? Si conozco de qué fecha es mi edificio, con esas características edificatorias podría optar por decir cuánto más o menos. Según las características constructivas son muy sencillas, es de ladrillo, es de hormigón, cuánto es el ancho del muro, son todo como cosas muy sencillas y te va llevando. Y el sistema de frío-calor, pues con un poco de suerte que haya placa de características en los equipos y se puede hacer. El módulo 2 es el de resultados y calificación, exactamente igual que los programas que teníamos de edificios nuevos. Está por una parte la calefacción, la refrigeración y el ACS y por otra parte la demanda, y con eso sacamos la clase de eficiencia. Y luego el módulo 3, en el cual nos dan las medidas de mejora. ¿Por qué nos dan las medidas? Bueno, ¿qué tiene que tener el certificado de los edificios existentes? Lo mismo que el Real Decreto 47, indicando la normativa que existía en el momento de la construcción del edificio. Lógicamente, si existía una normativa de eficiencia energética, las pruebas y comprobaciones e inspecciones que se llevan a cabo y, además, por eso hay que en el certificado salir las medidas de mejora, un listado con las medidas que el usuario podría llevar a cabo para mejorar, en el caso de que el edificio haya obtenido una calificación B o C, un nivel en la calificación, y para el caso de que haya obtenido una D, E, F o G, 2 niveles en la calificación. Pero cuidado, son solamente a título informativo, a título de consejo, pero en ningún momento son obligatorias. Dice la directiva nueva que en cuanto a los edificios existentes, que cuando se efectúen reformas se debe de mejorar la eficiencia energética del edificio y que exactamente igual en cuanto a la instalación técnica, optimizar el consumo de energía de esa instalación. Hoy vas a tener un programa muy amplio. Dentro del programa, lo primero que va a hablar va a ser Inés de la Directiva 2010 de edificios de energía de consumo casi nulo. En cuanto a los edificios existentes, en cuanto a todos los edificios, lo que esta directiva intenta es fomentar la transformación rentable de edificios existentes en edificios de consumo de energía nulo. Se va a sacar cada 3 años un listado para ver cómo se está implantando y si se están consiguiendo lo que se pretendía, y especialmente en cuanto a los edificios existentes, conseguir transformarlos en edificios de consumo de energía casi nulo. Luego se va a hablar de eficiencia energética y sostenibilidad en los sistemas de climatización invisibles. Va a estar Uponor, los suelos radiantes, las paredes radiantes, algo que funciona fenomenal con una simple caldera, ni siquiera de condensación, de baja temperatura, y un sistema de energía solar térmica, por ejemplo, lo más sencillo y lo que menos se estropea, pero que evidentemente con la obligatoriedad del RITE de que en todos los edificios que no sean de viviendas haya que tener, para cumplir el tema de calidad del aire, una UTA enorme colocada en nuestra azotea, obliga a que cada vez más sistemas de climatización abandonen los sistemas radiantes que tan estupendamente funcionen y se pasen a los de aire. Ya que tengo la UTA, ya que tengo que llevar el aire para la calidad, pues también climatizo. Una pena. Un sistema de calefacción muy clásico, hablando de radiantes, ¿no? La San Isidoro de León,
donde las viejecillas rezan calentitas por un sistema únicamente de climatización en los bancos con baja temperatura, la cual han metido unas tuberías y es fantástico. Está caliente, no se consume prácticamente nada porque es un sistema de baja temperatura y tradicional, como la vida misma. Los materiales. Los materiales es fundamental y es la gran incógnita todavía que queda en cuanto a la sostenibilidad, y me alegro muchísimo que en esta jornada Inés haya apostado por hablar de los materiales. No obstante, sí quería deciros que ya desde el año 2008 se ha creado en AENOR el Comité 198 de Sostenibilidad en la Construcción, que es espejo de un Comité Europeo del 350, en el cual hay un grupo SC3 que habla de materiales y que trata la sostenibilidad de los materiales y de los productos de construcción. Hay dos normas europeas ya, la 15804 y la 21930, es una ISO pero ya es EN1, que habla de la declaración ambiental de los productos de la combustión, de las reglas para clasificar los materiales de la construcción. ¿En función de qué? En función del análisis de ciclo de vida, en función de la declaración ambiental. El análisis de ciclo de vida es fundamental. ¿De dónde me sale el material? ¿De dónde me sale y a dónde me llega? ¿Y cómo lo voy a poder reciclar o no? Fundamental. Ya hay muchas normas en función de las emisiones de CO2, del impacto en el ozono, etcétera, del consumo de agua, de residuos sólidos. Además, en cuanto a los materiales, hay dos reglamentos fundamentales. El reglamento 305 de productos de construcción, pero que el del 2011 va mucho más allá del antiguo que había y ya contempla la evaluación del uso sostenible de los recursos y del impacto ambiental de las obras de construcción a partir de la declaración ambiental de producto, y el Real Decreto 187 de los requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos de construcción, que también habla de las declaraciones ambientales de los productos, y hay una norma, un EN ISO, la 14025, desarrollada al respecto. Por último, se va a hablar de las certificaciones LED y BREEAM, estudio de casos. También muy importante, antes hemos hablado que el objeto del Real Decreto 47 es determinar la metodología de cálculo considerando aquellos factores que más incidencia tienen en el consumo de energía. ¿Qué ocurre? Que no está todo contemplado, por supuesto, en el Real Decreto de Calificación Energética. ¿Está contemplada la demanda? Bueno, la demanda sí, a través de la envolvente. Las renovables, solamente dos, las dos solares, nada más, solo eso. En la convección, un sistema pasivo de doble fachada, no. ¿Se puede meter? Sí. ¿Es complicado? Complicadísimo. Pérdidas térmicas, sí, está contemplado. Las cargas internas, el CLO en función de cómo voy vestido y el MET en función de qué actividad estoy haciendo, malamente. Lo contempla el RITE, pero el Real Decreto de Calificación, bueno. Las condiciones climáticas sí las contempla. En Bilbao, en Burgos, no me hace falta tener refrigeración. En Toledo y en Jaén sí necesito refrigeración. Eso va a hacer que el sistema que elija sea muy distinto. Todo esto, el ciclo de vida de los materiales, todo esto no está contemplado en la calificación energética, pero sí está contemplado en el ámbito voluntario de las herramientas verdes, que deberíamos de empezar a tenerlas en cuenta y a considerarlas. ¿Por qué eficiencia energética? Bueno, pues porque se agotan los recursos, porque tenemos que ahorrar dinero y porque la contaminación es un problema de todos. El objetivo debe ser siempre contribuir a la construcción de ciudades más eficientes, pero no solo en términos de energía, sino en términos económicos, más equitativas en términos sociales y más sostenibles en términos ambientales. Bueno, ya que creo que me... Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Pilar. Si tenéis alguna pregunta para Pilar o queréis que la deje... Ella va a estar también en la mesa de redonda del final, o sea que, como veáis, si os surge algo así muy espontáneo, y si no, pasamos a la siguiente. Bueno, ¿allá hay una pregunta? Quería saber si hay algo contemplado sobre la ejecución del personal de oficio. ¿Sobre? Sobre la ejecución del personal de oficio acerca de las tareas que se tienen que cumplir una vez que se han determinado en un proyecto todas y cada una de las cuestiones que hay que determinar. ¿Te refieres a la ejecución material de la obra? Me refiero a lo siguiente. De todos es conocido que
hacemos un proyecto bastante depurado y a la hora de la verdad, bueno, se empiezan a fugar rendimientos porque hay una mala ejecución. Claro. Sí, vamos a ver. El certificado de eficiencia energética tiene dos niveles. Tú tienes que hacer el certificado de eficiencia energética del proyecto. Es decir, lo que tú has proyectado, eso se evalúa con el programa de referencia. Y te sale una calificación, por ejemplo, la C o la B. Entonces, tú vendes, esto es una pregunta con mucha trascendencia. Tú vendes a tu cliente que le has hecho un edificio que ha conseguido una letra B y que es súper eficiente. Pero claro, lo que dices tú, llega a la ejecución y eso no se produce así. Tú tienes que hacer otro certificado de eficiencia energética del edificio terminado. Ojo, cuando ese certificado contempla lo que ha ocurrido a lo largo de la obra, por lo cual habría que ir teniendo fotografías. Yo vi el aislamiento estaba bien. Yo vi que no había puentes térmicos, lo vi. Aquí tengo las fotografías, por ejemplo. O ir haciendo auditorías periódicas a lo largo de la construcción. Hasta ahora, ¿qué pasa? Que como no hay donde entregar el certificado, hombre, no en todos los sitios. En Galicia lo hay, en Andalucía lo hay, en Sevilla lo hay, en Cataluña lo hay, pero no en todos los sitios. En Madrid lo hay recientemente. Pero en el momento que tú estás entregando ese certificado en el que dices mi proyecto, el edificio que yo he proyectado tiene una B y el edificio que he terminado, como lo he terminado de acuerdo con lo que yo tenía, tiene una B, cuidado que no vaya a venir después el abogado de turnos a decir no tiene una B. Mire, he traído aquí a esta empresa que ha hecho una auditoría y su edificio tiene una D. Y al final estamos incurriendo, claro, en una responsabilidad. O sea, sí que tiene el certificado final del edificio es distinto del proyecto. Y si no coincide la letra, tienes que revisar el proyecto de forma que, o bien revisar el edificio para que tenga la misma letra o reducir la del proyecto. Sí está contemplado. Y además tenemos una responsabilidad en ello. Bien. Bueno. Sí. Ahora os voy a hablar un poquito sobre el tema de la nueva Directiva de Eficiencia Energética, que ya os he introducido también Pilar, pero que creo que es importante conocer. Seguramente muchos de vosotros ya habéis oído hablar de ella, pero porque va a suponer una serie de cambios que, desde luego, nuestra profesión de arquitectos y de profesionales que estamos centrados en el sector de la construcción, pues es importante tenerlos en cuenta de cara, pues, casi al presente, ¿no?, pero sobre todo a futuro. Esto ya lo ha comentado un poco Pilar. Evidentemente, la Unión Europea pues lleva ya muchísimos años trabajando para tomar medidas para reducir la eficiencia energética de los edificios. Lo habréis oído mil veces. Los edificios suponen el 40% del consumo de energía. Evidentemente, cualquier actuación que se haga para mejorar la eficiencia energética pues es importante, porque es una cantidad de energía muy grande. Entonces, la Unión Europea se marcó el objetivo de reducir pues las emisiones de gases de efecto invernadero de cara al año 2020 en un 20% las emisiones, ahorrar el 20% de energía, o sea, ser más eficientes en un 20%, y promover las energías renovables hasta un 20%. Y este objetivo pues hay que cumplirlo. De hecho, no sé si habéis leído, pues hace unos meses, la Unión Europea nos llevó al Tribunal de Justicia Europeo porque no habíamos precisamente transcrito todavía el certificado de eficiencia energética de los edificios existentes. Quizá por eso también se han dado tanta prisa, porque la normativa la directiva sobre la que se ha basado ese decreto del que ha hablado Pilar, pues se ha derogado ya. Entonces, pues bueno, ha salido y ya lo tenemos, pero nos habían llevado al tribunal y eso supone que probablemente nos hubieran puesto una multa bastante gorda. Entonces, yo creo que merece la pena invertir en estas cosas y no tener que pagar multas que al final no valen para nada, ¿no?
Ya os lo ha comentado un poco Pilar. La nueva directiva, que es una directiva pues similar a la que teníamos en el 2002 y que tuvo como consecuencia en su transcripción el código técnico que todos conocemos, pues lo que pretende es fomentar la eficiencia energética, está claro, pero a mí me gustaría que tuvieseis en cuenta un concepto que no aparecía en la directiva anterior y que creo que es muy importante y de hecho es uno de los temas que ahora mismo se están debatiendo en Europa. Hay un panel de todos los países europeos con expertos de todos los países donde se está debatiendo justamente lo que se llama el coste-eficiencia. Tenemos que ser eficientes, pero está claro que no a cualquier coste. No se puede ser, evidentemente, cuanto más dinero invertamos probablemente podemos llegar a una eficiencia muy buena, pero está claro que lo que tiene que ser esto es viable y tienen que tomarse medidas realistas. Entonces, lo que se está debatiendo es definir cuál es esa rentabilidad y cuál es esa eficiencia que sea rentable para poderla aplicar realmente en los edificios. Entonces, eso es un tema que quería dejar claro y en el que se va a basar todo lo que se haga también en la transcripción de las directivas de los diferentes países. Como ya hemos comentado Pilar y ya lo he comentado yo también, la directiva anterior ya está derogada. O sea que ahora mismo ya está en vigor la nueva directiva del 2010. Ya os he comentado que lo que se está ahora mismo debatiendo es cuáles son esos niveles óptimos de rentabilidad. Y la metodología que se establezca para el cálculo de la eficiencia energética puede ser diferente en cada uno de los países, incluso a escala local, regional. Entonces, lo que hay que establecer es, por supuesto, igual que la anterior directiva, se centraba mucho en el lugar, en las condiciones ambientales del lugar donde estuviese en el edificio, pues está exactamente igual. Entonces, el tema de la localidad y cómo se haga esa metodología pues va a depender un poco de las condiciones, ¿no? Lo he comentado también, tiene que haber un equilibrio entre las inversiones que realicemos y los ahorros o los costes energéticos ahorrados a lo largo de todo el ciclo de vida del edificio. Y eso es lo que nos van a dar las claves para ver qué medidas vamos a tomar. Lo he traído aquí porque esto está sacado textualmente, es un párrafo sacado textualmente del preámbulo de la nueva directiva. Y lo traigo aquí porque, bueno, pues ellos dicen en Europa que tenemos que animar, ellos quieren animar y facultar a, expresamente citan, los arquitectos y responsables de la planificación urbana para que consideren de forma adecuada pues todas estas mejoras en lo que se refiere a eficiencia energética y la utilización de energías renovables. Ellos nos consideran un punto fundamental y si lo pone la normativa, pues está claro que creo que será por algo, ¿no? Un poco lo que hablaba Pilar, esta nueva normativa incide muchísimo más en la arquitectura y dentro de la normativa hay un anexo, el anexo 1, donde explica exactamente cómo se calcula la eficiencia energética y establece una serie de medidas. Y si lo leéis, yo os recomiendo realmente que os leáis toda la normativa, toda la directiva, veréis que hay muchísimas medidas que tienen que ver con la arquitectura. Entonces, yo creo que aquí podemos jugar un papel fundamental. Bueno, no solo los arquitectos, por supuesto, otros muchísimos profesionales, pero es verdad que nosotros sí que podemos jugar un papel fundamental. ¿Por qué? Pues por lo que comentaba antes, ¿no? La directiva da prioridad a estrategias, creo que además ya lo ha puesto antes Pilar, que tienen que ver con sistemas pasivos, sistemas que están en el propio concepto del diseño del edificio. Lo que comentaba Pilar, sombreado, inercias, un montón de cosas. Entonces, esto desde luego creo que a nosotros nos supone a nivel proyectual pues muchos retos, porque al final el objetivo de esta directiva es conseguir que tengamos edificios de energía casi nula y eso la verdad es que parece casi imposible, pero bueno, si lo han planteado como reto creo que habrán analizado también la posibilidad de llegar a un nivel adecuado, ¿no? Os pongo estas dos fechas para que tengáis claro que es que está ya definido el plazo. A más tardar el 31 de diciembre del año 2020, todos los edificios nuevos tienen que ser de consumo de energía casi nulo. Y el 2020, pues, es que no nos queda nada. Pero es que en el 2018 los edificios públicos que se construyan
y que estén ocupados por la Administración, por ese ejemplo modelizante que tenemos que se tiene que dar desde la Administración, tienen que ser ya de consumo de energía casi nula. Y estamos hablando de 6 años. Se han planteado también unos objetivos intermedios. En muchos países europeos, bueno, casi como siempre en estas cosas, van más avanzados, ya han establecido su definición de edificio de energía casi nula. Nosotros todavía no lo tenemos, pero hay plazos, hay que ir entregando cosas. En este momento se está, bueno, todos estos cambios de esta directiva se van a implementar en el Código Técnico. Va a haber una revisión del Código Técnico que probablemente verá la luz este año. Se va a incidir mucho en el tema de la demanda. Se van a aumentar la cantidad de energías renovables que van a tener que ser, entre comillas, o que son posibles implementar en los edificios. Entonces, bueno, pues para que sepáis que estos no son cosas de muy, muy futuro, sino que son de ahora, ¿no? Un poco para que veáis lo que la normativa define como edificio de consumo de energía casi nulo, es muy vago, es un edificio con un nivel de eficiencia energética muy alto, no lo cuantifica. La idea es que cada país en la transcripción de su directiva pues defina lo que es un edificio de energía casi nula, y muchos países europeos ya tienen sus propias definiciones. Aquí pues en breve supongo que nos comentarán qué es un edificio de energía casi nula en España. Ese resto de energía que no se haya conseguido reducir tiene que estar cubierta por energía procedente de fuentes renovables, in situ o en el entorno. O sea, que estamos hablando de que lo poco que tengamos que consumir ya tiene que ser renovable. También la propia directiva define la eficiencia energética. Tampoco voy a entrar en este tema. Uso normal del edificio excluye, entiendo yo, un montón de edificios que bueno, pues que, como comentaba Pilar, el tema de iglesias, etcétera, que no entrarán, ¿no? Y luego, esto también es una novedad de la directiva, ya lo hemos comentado antes, que entiende como fuentes renovables. Aquí se incluyen muchísimas más renovables más. Se incluye, por ejemplo, la energía aerotérmica, que es una que hace poco fue reconocida como renovable, es desconocida para muchos de nosotros. Eólica, geotérmica, oceánica, hidráulica, biomasa, gases de vertedero, biogás. Incluso dentro de la propia directiva, en uno de los párrafos, dice que se deberá, antes de diseñar un edificio, estudiar si, por ejemplo, en el entorno existe posibilidad de conectarse con un district heating, o sea, previamente a elegir otro tipo de energía. Entonces, yo creo que ahí hay un montón de retos y de cosas en las que nos tenemos que bueno, pues formar y poner las pilas, porque son cosas que realmente se están potenciando y probablemente dentro de poco sean de carácter normativo obligatorio. Está claro que la solar térmica y la fotovoltaica, que son un poco las que más o menos estamos todos ahora ahí manejando, pues seguirán teniendo su papel, pero sí está claro también que hay otras energías renovables que son igualmente válidas en otro montón de situaciones que también podrán ser incorporadas. Un poco por resumir algunos puntos importantes que también se citan en la normativa, ya no depende del tamaño el que tengas que poner energía renovable, fotovoltaica o solar, ya da igual, hay que considerarlo en todos los edificios. O sea, ya no tenemos esos límites de que a partir de no sé qué ya tendrás que tener, no, ya es en todos. Un poco lo que comentaba también Pilar antes, el concepto de reforma cambia porque entiende la reforma del edificio, una reforma importante no solamente por el tamaño de la superficie que reformes, sino por el valor de la reforma. Entonces, si tú la reforma que realices tiene un cierto valor, entonces vas a tener que aplicar esto. Entonces, hay un cambio que creo que también es un matiz importante. Bueno, en el enfoque de la certificación energética, también por
Evidentemente tendrá que ser dada por especialistas cualificados. Yo sé que Pilar lo dice siempre y es verdad. Yo creo que ahí nosotros es un papel que podemos jugar. Nosotros somos los que tenemos el conocimiento, nosotros somos los que proyectamos, los que conocemos el edificio y está claro que nosotros somos profesionales cualificados. No significa que no haya otros, pero desde luego nosotros, los arquitectos, lo somos. Y también dentro de la normativa se hace mucho hincapié en las medidas de formación y cualificación, no solamente para los arquitectos, sino para todos los agentes implicados en el proceso. Aquí hay muchísimos cambios y creo que todos tenemos la obligación de ponernos al día y formarnos. Incluso la propia normativa, los arquitectos nos dicen que nos animemos y que lo hagamos. Solamente un poquito así, hay muchas más, pero también decir que la Unión Europea está preparando, perdonad que estoy mirando todo el rato para este lado, pero es que este salón es tan ancho, instrumentos financieros para poder aplicar estas cosas. O sea, ya no solamente a nivel europeo, sino también está claro que dentro de los propios países se tendrán que determinar instrumentos que apoyen estas medidas y que evidentemente sirvan para que se pueda sacar adelante los proyectos de eficiencia energética. Es uno de los objetivos. Yo siempre se lo oigo decir a algunas de las personas que están en Europa. Nosotros devolvemos, en los últimos años hemos devuelto un 4% de fondos FEDER que nos han utilizado. Entonces, es una pena, porque yo creo que si no vamos nosotros, pues tendríamos que tener ahí a alguien todo el día. Hay empresas que tienen gente en Europa permanentemente, están ahí oyendo, viendo, sacando. En Europa hay dinero para hacer ciertas cosas, pero lo que hay que saber es utilizarlo, conseguirlo, hacer proyectos. Entonces, yo creo que también es un lugar al que tenemos todos que mirar, ¿no? Os lo he traído también, este tema, porque aunque parezca que no tiene que ver mucho. Hace muy poquito, también a finales del año pasado, se ha aprobado un Real Decreto por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. Y este Real Decreto es muy importante porque lo que hace es que viviendas o pequeñas pymes puedan producir energía y enchufarla a la red, pero ya sin tener que ser empresas y hacer declaraciones de IVA y todas esas cosas que antes eran tan complicadas. Antes tú tenías una vivienda, tenías unos paneles y tenías una sobreproducción y no la podías vender porque la complicación era enorme, ¿no? Tenías que convertirte en... Y ahora mismo este Real Decreto lo que te permite es, con un límite de potencia pequeño, claro, que estamos hablando de viviendas o de pymes, que la energía que tú consumas, la consumas de la red. Pero si tú tienes un excedente de energía porque en tu edificio hay energías renovables, que lo puedas inyectar a la red. Entonces, os he traído un pequeño esquemita, a ver si me logro explicar bien, ¿no? Nosotros somos estos. Nuestra vivienda tiene una instalación de energía renovable y tiene excedentes. Entonces, lo que hacemos nosotros es ceder a la comercializadora la energía que nos sobra. Ella lo que hace es venderla, se lo pasa a la distribuidora, se lo vende a otro consumidor, a la vivienda de nuestro vecino, que tiene que tener unos costes y va pagando. Esto sería en el caso de nuestros excedentes. Nosotros los inyectamos a la red. ¿Qué pasa? Que cuando yo quiero consumir, yo lo que he hecho ha sido, con esos excedentes que yo he mandado a la red, a la compañía que comercializa, me he generado una bolsita. Entonces yo empiezo a coger esa energía de nuevo de la red. Entonces yo he negociado con esa compañía a qué coste, probablemente mucho más económico, que significa que nosotros vamos a poder estar ahí jugando con la energía y va a suponer, pues evidentemente, que le empecemos a dar un valor. O sea, la gente va a tener muchísimo más sensación de lo que es la energía. Ahora mismo casi nadie entiende lo que gasta y todo es muy poco intuitivo. Entonces yo creo que esto es un decreto que de cara también a la nueva directiva de edificios de energía casi nula, con esta obligación que tenemos de tener esa instalación de renovables, pues es muy complementario. Pero ¿qué pasa? Que para hacer todo esto vamos a necesitar una red inteligente, quiere decir que entienda que la energía que yo estoy mandando es mía, que luego me la devuelvan, que tal. Habréis oído hablar de las smart grids y un montón de cosas. Y a veces suena muy lejano, pero es muy cercano porque las smart grids son redes que están en las ciudades y los arquitectos,
hacemos ciudades. Entonces, esto es una cosa que viene, que no solamente nos va a permitir ser eficientes energéticamente, sino que va a permitir dar servicios al ciudadano, que nos va a permitir hacer un montón de cosas. Con lo cual, yo de verdad os animo, porque estos son tendencias, son cosas que vienen, y si os dais cuenta, todas las cosas que vienen tienen que ver con los edificios, con las ciudades, y bueno, es lo que hacemos los arquitectos. Con lo cual, pues bueno, yo ahí doy un punto positivo y lo dejo en el aire, porque yo creo que tenemos muchísimo que aprender y muchísimo por hacer. Y ya para terminar, os he traído 2 diapositivas de un estudio que ha hecho Johnson Controls sobre el tema de las tecnologías de la construcción. ¿Qué expectativas hay respecto a las tecnologías de la construcción? Están marcadas con una X. Bueno, el tema de los materiales. Hay muchísimo por hacer en materiales, un poco lo que decía Pilar. No se habla lo suficiente de los materiales y se están haciendo desarrollos brutales en el tema de investigación en materiales, nanotecnología, posibilidades de que influyan en tanto en la eficiencia energética como en otras cuestiones, y yo creo que ahí pues queda mucho por hacer. Y el tema de la construcción inteligente pues también evidentemente es una de las cosas que tiene más recorrido. Si os fijáis, pues bueno, ahí está todo el abanico de cosas que se consideran que va a tener una proyección a futuro. Y luego, aquí simplemente un poco para que vierais del mismo estudio las principales barreras en Europa en búsqueda de la eficiencia energética. Evidentemente, la primera, como es normal y ahora mismo más, es el dinero, financiar las cosas y tal. Pero he puesto las 3 últimas marcadas con una X. Pues bueno, creo que ahí nosotros podemos también incidir para mejorarlas con nuestra formación. Por ejemplo, habla de falta de responsabilidades y dedicación suficiente para gestionar la eficiencia energética. Creo que es nuestra responsabilidad, si somos proyectistas y hacemos edificios, gestionar bien la eficiencia energética, y tenemos la responsabilidad de formarnos para ello y de convertirnos en auténticos expertos. Y bueno, ya para finalizar os quería comentar que desde el grupo Temarred y con el portal Construible y otro portal que tenemos es Eficiencia, el día 7 y 8 de mayo vamos a organizar un congreso en IFEMA, en el que el Colegio de Arquitectos, entre otros, es entidad colaboradora. Y bueno, os invito a asistir si estáis interesados en estos temas. También comentar que si sois colegiados tenéis un código de descuento, o sea que bueno, también entréis en la página y si tenéis interés pues os responderemos amablemente a todas vuestras cuestiones. Y bueno, pues nada, muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta, la verdad no sé pregunta. O lo dejamos para el final. Ay, perdón. Bueno, y ahora os voy a presentar a Francisco Peña. Él es ingeniero químico de derivados del flúor, y Francisco nos va a hablar de anhidrita, que es un material de construcción para la edificación sostenible. Bien, muchas gracias a todos por venir, por estar hoy aquí en estas jornadas de eficiencia energética y sostenibilidad. Bueno, pues mi nombre, como ha dicho, es Francisco Javier Peña, trabajo en derivados del flúor en el Departamento de Investigación y les voy a hablar de anhidrita. Anhidrita, que es un material de construcción que es, vamos a decir, novedoso en España, pero que ya tiene una larga trayectoria en Europa. Voy a explicar brevemente qué es derivados del flúor para que se comprenda cómo se obtiene este producto y qué propiedades tiene, para finalmente pues abordar un poquillo el tema de sostenibilidad, que es lo que pues, realmente nos ha traído hoy aquí. Derivados del flúor es una empresa química dedicada a la fabricación y comercialización de productos químicos fluorados inorgánicos. Tenemos una larga trayectoria en el sector. Las primeras instalaciones datan de 1947, que se ubicaron en la localidad vizcaína de Lejona, y posteriormente, en 1971, pues bueno, con motivo de ampliar la capacidad de producción,
nos trasladamos a Castrudiales, en Cantabria. El derivador del flúor cuenta con la certificación ISO 9001 de calidad, ISO 14001 de medio ambiente y desde 1993 estamos acogidos a Responsible Care. Responsible Care es un acuerdo voluntario de la industria química para la mejora continua en temas de calidad, de seguridad y, sobre todo, de protección al medio ambiente. La gama de productos que fabricamos en derivados del flúor es muy amplia. No voy a entrar a verlos porque, lógicamente, queda al margen de esta presentación de hoy. Pero, bueno, simplemente decir que fabricamos más de 50 productos distintos entre, bueno, diferentes calidades, formatos y quizás sea más interesante, más que ver qué productos fabricamos, en qué aplicaciones de nuestra vida cotidiana están presentes los productos fluorados. Pues bien, nos podemos encontrar productos fluorados ya que nuestros productos como tal no son productos que vayamos a encontrar en el supermercado, en las grandes superficies. No, son materias primas para otros productos que estos sí son de nuestra vida cotidiana. Y es que nos podemos encontrar productos fluorados pues, que participan en la fabricación de vidrio, como tiene en la imagen, gasolina, revestimientos antiadherentes, tipo teflón, tejidos plásticos especiales, tipo Gore-Tex, se utiliza en la fabricación de paneles solares, circuitos integrados, como no, la pasta de dientes y, un sinfín de productos. Entonces, ¿cómo se producen estos productos fluorados? Bueno, el proceso productivo es bastante complejo, pero lo podemos resumir en lo que vemos en la imagen. Nosotros hacemos reaccionar fluoruro cálcico, que es un mineral que se encuentra en la naturaleza bajo el nombre de fluorita, con ácido sulfúrico. Esta reacción se produce en un horno rotatorio donde obtenemos HF, ácido fluorhídrico. Este ácido fluorhídrico posteriormente se condensa, se destila y se puede comercializar así o nos lo podemos quedar nosotros pues, para fabricar otra serie de productos distintos. Si se fijan bien en el horno, podrán ver que hay una corriente denominada como CaSO4. Esto quiere decir sulfato cálcico anhidro o, más comúnmente llamado anhidrita. Por lo tanto, ¿qué es la anhidrita? Bueno, pues la anhidrita es un subproducto de la industria del flúor. Es decir, nosotros en derivados del flúor no producimos anhidrita porque queramos, es un subproducto y, es inherente a nuestra fabricación. Y una cosa que me gusta dejar clara, porque, a veces dicen, pero es un producto sintético, raro, extraño. No, la anhidrita también existe en la naturaleza, en yacimientos mineros, y tanto esa anhidrita como la que se produce como subproducto de la industria del flúor, pues son productos similares o semejantes. De hecho, es un producto inerte y es un producto que lamentablemente ha tenido hasta hace poco tiempo un interés comercial muy bajo. ¿Esto qué hacía? Pues que la anhidrita, su destino tradicional siempre ha sido pues, el depósito en vertederos. No se le habían buscado esos otros usos. Hoy en día esto no tiene sentido, ¿no? Lógicamente, en la industria actual, que se encamina a objetivos de vertido cero, hay que reaprovechar todo y no tiene sentido que nosotros una cosa que producimos pues lo tengamos que depositar en un vertedero. Entonces, lo que se buscaron desde hace tiempo fueron una serie de aplicaciones para anhidrita. En la imagen puede ver unas aplicaciones que vamos a denominar tradicionales. Se puede utilizar anhidrita como aditivo en la fabricación de cemento. Se puede utilizar como carga para la elaboración de polímeros plásticos. Se puede utilizar, y de hecho se utiliza para la inertización de residuos peligrosos. Y en estas aplicaciones que vemos aquí, la anhidrita lo que hace es sustituir productos que ya existían en el mercado, pero sin aportar unas propiedades extra o superiores, ¿no? Era una simple sustitución de productos. Por ejemplo, en la aplicación de carga para polímeros plásticos, el producto tradicional es el carbonato cálcico, pero podemos emplear también anhidrita. Y las cualidades de ambos productos para esta fabricación es similar. En cambio, hay una aplicación, que es la que hoy nos ha traído aquí, donde la anhidrita sí que nos va a aportar unas propiedades superiores a lo que existía hasta el momento. Y esta aplicación es la de la utilización de anhidrita como conglomerante para morteros autonivelantes. Aunque sea un poco obvio, vamos a dar una serie de definiciones para ver de qué estamos hablando. Estas son las definiciones que saqué del diccionario. Un conglomerante es esa sustancia capaz de unir fragmentos de una o varias sustancias y dar cohesión al conjunto por efecto de transformaciones químicas en su masa. Bien. Mortero sería esa mezcla del conglomerante, arena y agua, y que además puede contener algún aditivo.
Y un mortero autonivelante es ese mortero que es tan fluido, es tan líquido, que nivela por sí mismo gracias a la fuerza de la gravedad, en principio sin ninguna ayuda externa. Por lo tanto, la aplicación de la anhidrita, en este caso, lo que quiere decir es que sustituye al cemento como conglomerante para la fabricación de morteros. De suerte que estos morteros, además, tienen la cualidad de ser autonivelantes. Por lo tanto, ya no estoy hablando de anhidrita, estoy hablando de un conglomerante. El conglomerante anhidrita es un producto con una riqueza en sulfato cálcico superior al 95% y cuya propiedad principal es su baja demanda de agua. ¿Esto qué quiere decir? Cuando nosotros fabricamos un mortero, ya sea de cemento, ya sea de anhidrita, hay que mezclar, como hemos comentado, ese ligante, el cemento o la anhidrita, con la arena y con el agua. ¿Cuánto agua hay que añadir a un mortero? Bueno, pues hay una cantidad mínima de agua para que se produzcan esas reacciones, ese fraguado, esas reacciones químicas y el producto endurezca. Si nosotros a un mortero solo añadimos esa cantidad de agua, la masa va a ser muy espesa, muy seca, no se puede trabajar. Bueno, vamos a añadirle más agua a un mortero. Pero, bueno, como ustedes ya sabrán, cuanto más agua añadamos a un mortero, esto va a mermar sus propiedades físicas. Más frágil va a ser ese producto, menos resistente. Esto es así porque ese exceso de agua que añadimos sobre el agua mínima para fraguar, una vez que el producto ha endurecido, ha fraguado, tiene que abandonar el mortero. Donde estaba el agua, lo que quedan son unos huecos, queda una estructura porosa. ¿Cuánto más porosa? Bueno, pues cuanto más exceso de agua hayamos añadido. La cualidad de la anhidrita es su baja demanda de agua. Es decir, con muy poco agua vamos a conseguir ya productos muy fluidos. No tenemos que ir a ese exceso de agua. Y van a ser productos que cuando fragüen van a quedar muy compactos y nos van a dar una alta resistencia. Otra propiedad también muy importante de la anhidrita es su elevada estabilidad dimensional. Esto lo que quiere decir es que cuando el producto fragua, cuando el producto endurece, los cambios que se producen en su volumen son mínimos. Esto llevado a la práctica, bueno, pues si utilizamos, por ejemplo, este mortero para la fabricación de soleras, nos permitiría realizar un elevado número de metros cuadrados sin juntas, por esta estabilidad dimensional, es decir, porque no se van a producir cambios en su volumen. ¿Qué ensayos realizamos nosotros al conglomerante de anhidrita? Bueno, pues los ensayos tradicionales que se hacen a cualquier otro producto de la construcción de esta índole. Es decir, resistencias a flexión a 3 y 28 días, resistencias a compresión a 3 y 28 días. Estos ensayos se hacen sobre probetas normalizadas de 4 por 4 por 16 centímetros que se dejan curar en cámaras a un 65% de humedad y 20 grados centígrados. También se realizan ensayos de tiempo de fraguado o de retracción e hinchamiento, por ejemplo. Y con estos ensayos lo que obtenemos son unas propiedades del producto. No la vamos a citar, están puestas en la imagen, pero bueno, son unas características que son similares como digo, a otros productos que se utilizan para el mismo fin. Podemos ver ahí resistencias a flexión a 3 y 28 días, a compresión a 3 y 28 días, retracción e hinchamiento o tiempos de fraguado. Con respecto a la reacción al fuego, el producto, según nos dice la normativa, no necesita ser ensayado, puesto que es un sulfato cálcico y es un producto que por definición es incombustible. Es la categoría entonces A1. ¿Y qué normas rigen a la anhidrita? Bueno, pues como cualquier otro producto de la construcción, requiere de un marcado CE, según la Directiva 89/106. Y esto se materializa, este marcado CE, lo que hace es materializarse en la norma UNE 13454, que se denomina aglomerantes compuestos y mezclas hechas en fábrica para morteros autonivelantes a base de sulfato de calcio. Esta norma tiene dos partes. Una primera parte donde nos dice esos requisitos que habíamos visto en la tabla anterior, qué valores hay que cumplir, y una segunda parte donde nos dice, pues bien, cómo tenemos que hacer esos ensayos para cumplir esos valores, para llegar a lo que habíamos visto en la tabla anterior. Y, bueno, a mí muchas veces me preguntan, dice, joder, pero un producto que casi, porque, bueno, en España todavía no está muy introducido, pero un producto que no se ve mucho por ahí, bueno, ¿cómo tiene estas normas, vamos, que no? Porque muchas veces parece que aparecen primero los productos y luego las normas. Bueno, pues aquí existen ya normas desde hace largo tiempo, muy sencillo, porque la anhidrita, aunque aquí no está muy extendido, en Europa se viene utilizando desde hace más de 40 años, sobre todo en países como Alemania,
que ha sido un país donde tradicionalmente la anhidrita ha tenido una aceptación muy elevada, pero también en otros países como Francia, Reino Unido u Holanda, por ejemplo. Y bueno, en Francia, pues por poner un ejemplo, lo utilizan los fabricantes de materiales de construcción de primera línea, sea el grupo Saint-Gobain, grupo Lafarge, Weber, Sika o Ardes, por ejemplo. En la imagen lo que he puesto son 3 ejemplos de 3 edificios europeos cuyas soleras son de anhidrita. En la fotografía superior derecha lo que pueden ver es el aeropuerto Charles de Gaulle en París. La fotografía inferior derecha es la Torre Mastoren de Rotterdam. Es el edificio más alto de esta ciudad, un edificio de 165 metros de altura, con 44 plantas y donde se bombeó mortero de anhidrita hasta el último piso, hasta el piso 44. Un ejemplo más cercano a nosotros lo tenemos en el Palacio de Congresos de Oviedo, un diseño de Calatrava, cuyas soleras pues, también son de mortero de anhidrita. Y bueno, para ir finalizando ya esta presentación, vamos a hablar de sostenibilidad, que al fin y al cabo es lo que hoy nos ha traído aquí. ¿Por qué decimos que la anhidrita es un producto sostenible? Bueno, pues si recuerdan al principio de mi intervención, lo que he dicho es que la anhidrita, su origen es un subproducto industrial, un subproducto de la fabricación de flúor. Solo por esto ya nos puede hacer pensar que es un producto sostenible, ¿no? Estamos aprovechando un subproducto. Pero bueno, hemos ido más lejos, hemos hecho un análisis de ciclo de vida a la anhidrita para ver cuánto de sostenible o no sostenible es el producto. Voy a hacer un pequeño paréntesis. Un análisis de ciclo de vida, aunque antes lo han comentado, pero bueno, por recordarlo un poco, es un estudio que se hace a un producto donde se miran todos los impactos ambientales que ha tenido ese producto, desde su fase de generación, sus materias primas, pasando por su fase de uso, hasta su fin de vida. Muchas veces estos estudios se llaman estudios desde la cuna hasta la tumba. Bueno, cerramos paréntesis. Entonces, nosotros hemos hecho un análisis de ciclo de vida a la anhidrita. Bueno, nosotros es muy genérico, lo hizo la aula de ecodiseño de la Universidad del País Vasco y se basó en dos normas ISO, la 14040 y la 14044, que son un poco las que regulan este tipo de estudios. Los resultados de ese análisis de ciclo de vida, pues la verdad es que fueron realmente impresionantes. Tienen ahí una tabla en la imagen donde aparecen las categorías de impacto. Estas categorías, bueno, no están puestas al azar, sino son las que nos dan las propias normas que rigen estos estudios. Cambio climático a 100 años, destrucción de capa de ozono, acidificación, oxidantes fotoquímicos y eutrofización. Entonces, en la tabla lo que pueden ver es, la unidad funcional es 1 tonelada, entonces se puede ver qué emisiones va a tener 1 tonelada de anhidrita frente a 1 tonelada de un conglomerante convencional. Si nos fijamos en la primera categoría de impacto, la denominada cambio climático a 100 años, bueno, pues podrán ver que 1 tonelada de anhidrita nos va a dar unas emisiones equivalentes de dióxido de carbono de unos poco más de 3 kilogramos. Cuando 1 tonelada de conglomerante tradicional, cemento, por ejemplo, nos va a dar unas emisiones por tonelada de más de 800 kilogramos. La diferencia es abismal entre un producto y otro. Y esta diferencia se mantiene en el resto de categorías del estudio. En esta siguiente imagen lo que pueden ver es este mismo estudio no realizado ya a los conglomerantes, sino a los morteros como tal. Entonces, las categorías de impacto son las mismas, lo que cambia son los productos. Estamos hablando de mortero de anhidrita y de mortero convencional. Y lo que cambia también es la unidad funcional. Antes hablábamos de toneladas porque eran productos pulverulentos, ahora, bueno, son productos fluidos, estamos hablando de volumen, de metros cúbicos. Y en la tabla lo que tienen es qué emisiones van asociadas a un metro cúbico, tanto de mortero de anhidrita como a un metro cúbico de mortero convencional. Igual que antes, si nos fijamos en la categoría denominada cambio climático a 100 años, pues bien, un metro cúbico de mortero de anhidrita nos va a dar unas emisiones equivalentes de dióxido de carbono de poco más o de 46 kilogramos. Cuando un metro cúbico de mortero convencional nos va a dar unas emisiones cercanas a los 400 kilogramos de dióxido de carbono. No, la diferencia es abismal entre un producto y otro. Estas diferencias también se mantienen en el resto de categorías. Y estas diferencias son las que nos permiten decir que realmente la anhidrita es un producto sostenible. Es un producto que, pues, por ejemplo, si en una obra de construcción sustituimos esos morteros convencionales por morteros de anhidrita,
las emisiones de dióxido de carbono asociadas a esa obra de construcción pues bueno, van a bajar drásticamente. Y bien, como un poco resumen de lo que hemos estado viendo, pues simplemente quería remarcar 3 puntos. Anhidrita es un producto sostenible y esto está basado en datos objetivos, en un análisis de ciclo de vida. Es un producto de calidad, con su marcado CE y con unas propiedades mecánicas realmente buenas. Bueno, ahí lo que ha reflejado es la resistencia a compresión a 28 días, que es superior a 20 Newton por milímetro cuadrado. Y finalmente, pues no es un experimento, una cosa rara que nos hayamos inventado hoy aquí, sino que es un producto que ya tiene una trayectoria de más de 40 años de utilización en Europa. Y bueno, por mi parte eso ha sido todo. Si tienen alguna pregunta, estaré encantado en responderles. Bueno, ahí también tienen un correo electrónico y una página web, pues por si quieren más información al respecto. Muchas gracias. Gracias, Paco. Vamos con un poquito de retraso. Hacíamos un descanso de unos 25 minutos para tomar café. También, deciros que han traído unos CDs Uponor y Cipe. No sé si los habéis cogido todos. Si queréis alguno cogerlos, están en la mesa de entrada donde habéis hecho la acreditación. Muchos ya los habéis cogido cuando habéis entrado. Y bueno, pues en 25 minutos nos volvemos a ver aquí más o menos. Gracias.